Evangelio de hoy. Jueves 31 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece también a la red, que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: Sí. Él les dijo: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, al comparar el reino de los cielos con una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, nos invita a contemplar la inmensidad de su llamada. La red no discrimina en el momento de recoger, sino que abraza todo lo que encuentra, mostrando así la universalidad del reino. Esta imagen nos recuerda que Dios abre su invitación a todos, sin distinción de raza, condición social ni historia personal. Porque su deseo es que nadie quede excluido de la posibilidad de la salvación. La escena de los pescadores que, al llenar la red, se sientan a separar los peces buenos de los malos, nos muestra el misterio del juicio final. Jesús nos advierte que llegará un momento en el que habrá separación. No porque Dios sea arbitrario, sino porque cada uno habrá decidido con su vida de qué lado quiere estar. Así como los peces son separados según su calidad, también los hombres serán separados según sus obras y su fidelidad a la palabra. La red que recoge toda clase de peces nos muestra también la paciencia y la misericordia de Dios. Mientras la red está en el mar, todos tienen la oportunidad de entrar en ella. Nadie queda fuera de la invitación, porque Dios da tiempo a todos para que se conviertan. Pero el Evangelio también nos recuerda que no podemos dormirnos en la indiferencia, porque llegará la hora de la decisión final. Jesús nos presenta a los ángeles como los encargados de separar a los malos de entre los justos, recordándonos que no seremos nosotros quienes juzguemos a los demás, sino que es Dios quien conoce los corazones. Esta verdad nos invita a la humildad y a la prudencia, porque a menudo juzgamos con ligereza, sin ver la obra secreta que Dios está realizando en cada persona. La comparación con la red también habla de la misión de la Iglesia. Ella está llamada a ser esa red que se echa al mar de la historia, recogiendo a todos los que quiera el Señor atraer hacia sí. Dentro de la Iglesia hay de todo: santos y pecadores, fuertes y débiles, decididos y titubeantes. No somos una comunidad de perfectos, sino un pueblo en camino, sostenido por la gracia. El fuego del que habla Jesús al referirse al destino de los malos no debe entenderse solo como un castigo, sino como la consecuencia de haber rechazado el amor de Dios. Porque quien cierra su corazón a la luz se queda en tinieblas, y quien desprecia el amor termina en la soledad de su egoísmo. El infierno, más que una imposición de Dios,
Es la elección de quien decide apartarse de él. La red recogiendo toda clase de peces también nos recuerda la diversidad que Dios quiere en su reino. No todos tenemos las mismas capacidades, dones ni caminos. Pero todos somos valiosos a los ojos de Dios. La Iglesia se enriquece con la variedad de sus miembros. Porque cada uno refleja un aspecto del amor divino. El acto de sentarse a separar los peces buenos de los malos nos enseña que habrá un tiempo de discernimiento definitivo. Ahora vivimos en el tiempo de la mezcla, en el que el bien y el mal conviven. Pero llegará el día en que Dios pondrá todo en su lugar. Y entonces quedará clara la verdad de cada corazón. El llanto y el rechinar de dientes del que habla Jesús para los malos expresan la frustración y el dolor de quienes, al final, comprendan lo que han perdido. No será un sufrimiento impuesto, sino la consecuencia natural de haber rechazado la gracia. Por eso Jesús nos advierte con tanto amor. Porque no quiere que nadie llegue a esa situación. Después de explicar la parábola, Jesús pregunta a sus discípulos si han entendido todo esto. Y ellos responden que sí. Este detalle es importante, porque muestra que el Señor quiere que su palabra no sea solo escuchada, sino comprendida y puesta en práctica. Entender el Evangelio significa dejar que ilumine nuestra vida. Y no solo quedarnos con una idea bonita. Cuando Jesús afirma que todo escriba, que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nos está mostrando la riqueza y la continuidad de la fe. El padre de familia representa a quien custodia y transmite la herencia. Y este tesoro incluye tanto lo antiguo como lo nuevo. En nuestra vida espiritual, esto significa que debemos acoger la tradición recibida, sin dejar de abrirnos a las nuevas inspiraciones del Espíritu Santo. El cristiano verdadero sabe unir la fidelidad a lo de siempre con la frescura de lo que Dios sigue haciendo hoy. Porque el Evangelio es una fuente inagotable que nunca se agota. La imagen de la red y la separación de los peces buenos y malos también nos habla de la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros está llamado a dar frutos concretos de amor, justicia y misericordia. Porque no basta con haber sido recogido en la red de la Iglesia. Estar dentro de la comunidad no garantiza la salvación. Lo que importa es cómo hemos vivido. Si de verdad hemos permitido que la gracia transforme nuestra existencia. El hecho de que Jesús termine esta serie de parábolas con la de la red nos muestra que toda la enseñanza del reino culmina en la llamada a la decisión. Podemos escuchar, reflexionar y emocionarnos con las parábolas. Pero al final debemos decidir qué lugar queremos ocupar. No hay neutralidad eterna. Porque llegará el momento en que se separe lo bueno de lo malo. Lo que pertenece al reino de lo que se opone a él. El tesoro de cosas nuevas y viejas que menciona Jesús también nos recuerda que el cristiano debe saber dialogar con la historia. Las cosas viejas son la sabiduría acumulada de la palabra y de la experiencia de la Iglesia. Y las cosas nuevas son las formas en que hoy debemos encarnar el Evangelio. El reino de los cielos no es estático, sino vivo y dinámico, capaz de iluminar cada época y cada situación humana. La red que recoge peces de toda clase nos recuerda que la Iglesia está formada por santos y pecadores, y que nuestra tarea no es excluir a nadie, sino dar testimonio y ayudarnos mutuamente en el camino de la conversión.
Muchas veces podemos sentir la tentación de escandalizarnos por las debilidades que encontramos en la comunidad. Pero Jesús nos enseña que la separación definitiva corresponde a Dios. Nosotros debemos vivir en paciencia, oración y fidelidad. La enseñanza del llanto y el rechinar de dientes es seria, porque nos muestra que el rechazo del reino tiene consecuencias eternas. No podemos vivir como si el tiempo de gracia fuera infinito, porque llegará el momento en que cada uno deberá rendir cuentas. Sin embargo, esta advertencia no busca infundir miedo, sino despertar en nosotros la urgencia de la conversión, para que no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos ofrece. La red en el mar nos habla también de la misión evangelizadora. No basta con mantenernos dentro de la iglesia, sino que debemos colaborar en extender la red de Cristo. Cada palabra, cada gesto de amor, cada testimonio de fe, es como una parte de esa red, que busca atraer a más personas hacia el encuentro con Dios. El hecho de que la red recoja peces de toda clase nos enseña que en el reino hay lugar para todos. No hay raza, cultura, condición social ni historia personal que impida entrar. El único requisito es abrir el corazón y aceptar la invitación de Dios. Esta verdad nos llama a evitar toda discriminación y a vivir una fe inclusiva y acogedora. Cuando Jesús habla de los ángeles que separarán a los malos de entre los justos, nos recuerda que el juicio será justo e imparcial. Nosotros podemos engañarnos unos a otros, pero nadie puede engañar a Dios. Él ve lo profundo de cada corazón, y su justicia está siempre impregnada de misericordia. Al preguntar a sus discípulos si han entendido todo, Jesús nos muestra que el conocimiento del reino no es automático, sino que requiere atención, disposición y apertura interior. Entender significa comprometerse, porque no basta saber con la mente, sino que hay que acoger con el corazón y vivir con las obras. El padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, nos recuerda que el cristiano está llamado a ser testigo vivo de la fe, ofreciendo al mundo tanto la riqueza de la tradición como la frescura de su experiencia personal con Dios. No podemos limitarnos a repetir fórmulas antiguas, ni tampoco desechar lo que la historia de la Iglesia ha construido. Lo auténtico es saber unir ambos aspectos, para que el mensaje de Cristo se mantenga vivo y eficaz en cada generación. La red que recoge toda clase de peces es también una imagen de la paciencia de Dios con la humanidad. Él permite que todos entren, incluso aquellos que aún no se han convertido plenamente, porque confía en que habrá tiempo para que muchos se arrepientan. Esta paciencia divina debe inspirarnos a ser también pacientes con los demás, evitando juicios precipitados y acompañando a quienes todavía están en camino. El hecho de que el juicio final sea representado con la separación de peces buenos y malos, nos invita a reconocer que no basta la apariencia. La calidad de nuestra vida de fe no se mide por lo externo, sino por la autenticidad con la que amamos a Dios y al prójimo. Por eso, debemos trabajar en lo interior, para que lo que hacemos esté siempre inspirado por la caridad. El reino de los cielos, presentado en esta parábola, no es una teoría, sino una realidad dinámica que exige nuestra respuesta. Así como los pescadores no pueden dejar la red en el agua indefinidamente, tampoco nosotros podemos postergar indefinidamente nuestra conversión. La invitación es clara.
Vivir desde ahora como parte de los peces buenos. Cultivando la fidelidad y la justicia. El padre de familia del que habla Jesús. También nos invita a ser custodios de la fe en nuestros hogares. Porque la familia es la primera escuela, donde se transmite el tesoro del Evangelio. Sacar cosas nuevas y viejas puede significar enseñar las oraciones de siempre. Mientras mostramos con el ejemplo cómo vivir el Evangelio en las circunstancias actuales. De este modo, nuestros hogares se convierten en pequeñas iglesias domésticas. El llanto y el rechinar de dientes que menciona Jesús nos recuerda la gravedad de ignorar su invitación. No podemos jugar con la gracia. Porque aunque Dios es paciente, también llegará el momento de la verdad. El dolor más grande no será el fuego en sí, sino la pérdida de la comunión eterna con Dios, que es la fuente de toda felicidad. La mezcla de peces en la red refleja también la realidad de nuestras comunidades cristianas. En ellas convivimos personas con diferentes niveles de fe, compromiso y madurez espiritual. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, puede ser una riqueza, porque nos enseña la paciencia, la misericordia y la capacidad de acogida. El acto de separar los peces buenos de los malos nos recuerda que habrá una evaluación de nuestra vida. No se trata de un examen académico, sino de la manifestación de lo que realmente hemos amado. La verdadera medida será el amor. Porque como dice San Juan, quien no ama permanece en la muerte. Jesús, al preguntar si entendieron todo, también nos interpela a nosotros hoy. ¿Entendemos realmente lo que significa vivir para el reino? Porque no basta sentir con la cabeza. Necesitamos demostrarlo con nuestras obras. El verdadero entendimiento se refleja en la vida cotidiana. El escriba que se hace discípulo del reino nos enseña que el conocimiento debe ponerse al servicio de la fe. No se trata de acumular información, sino de vivir la palabra. Los sabios del reino son aquellos que, con humildad, saben aplicar la enseñanza de Dios a las realidades concretas. La red es también símbolo de la misión de cada cristiano. No solo la iglesia en su conjunto, sino cada bautizado está llamado a ser pescador de hombres. Nuestra vida debe ser como esa red, que atrae con el ejemplo de amor, paciencia y fidelidad, mostrando a los demás la belleza de seguir a Cristo. El juicio final no debe producirnos miedo paralizante, sino una sana responsabilidad. Saber que un día rendiremos cuentas nos ayuda a vivir con más conciencia y entrega. Es como el estudiante que se prepara sabiendo que habrá examen. No por temor al castigo, sino porque quiere demostrar lo aprendido. Las cosas nuevas y viejas del tesoro también nos recuerdan que el Espíritu Santo renueva constantemente la Iglesia. Lo viejo son las raíces firmes de la tradición. Lo nuevo son los caminos que hoy abrimos para evangelizar. Ambas dimensiones se necesitan mutuamente. Porque sin tradición nos perderíamos. Y sin renovación nos estancaríamos. El mar donde se lanza la red representa el mundo entero, con todas sus riquezas y dificultades. Allí, en medio de las tormentas y corrientes, la Iglesia sigue lanzando la red, confiando en que el Espíritu atrae a muchos corazones hacia Cristo. La separación final nos invita a vivir atentos. Porque aunque ahora parezca que todo es igual, llegará el día en que se manifestará lo que hay en cada vida.
Por eso, el tiempo presente es un regalo. Porque aún tenemos la oportunidad de convertirnos y dar frutos. La paciencia de Dios, reflejada en la red que recoge a todos, nos enseña que Él no se cansa de esperar. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades. Y aunque fallemos, su gracia nos levanta. Esta paciencia debe inspirarnos a no desesperar con nuestras propias debilidades, sino a seguir intentando con humildad y confianza. El llanto y el rechinar de dientes son también una advertencia sobre la seriedad de la vida. No podemos vivir como si nada tuviera consecuencias. Porque cada decisión cuenta. Jesús nos llama a elegir el bien en lo pequeño y en lo grande. Porque esa suma de decisiones construye nuestro destino eterno. La enseñanza sobre el tesoro de cosas nuevas y viejas. También nos invita a ser creativos en la transmisión de la fe. No basta repetir. Es necesario anunciar el Evangelio de forma que toque el corazón de las personas hoy. Usando los medios actuales. Sin perder la fidelidad a la verdad. Jesús, al terminar de contar estas parábolas, nos muestra que la pedagogía del reino no se agota en una sola enseñanza. Cada parábola es como una faceta de un diamante. Y juntas nos muestran la riqueza del misterio de Dios. Los discípulos que responden sí a Jesús nos recuerdan que también nosotros debemos dar nuestra respuesta. La fe no es pasiva. Exige un sí personal y consciente, que se renueva cada día con nuestras decisiones. El juicio que Jesús anuncia no debe alejarnos de él, sino impulsarnos a buscarlo más. Porque la única forma de estar entre los peces buenos es permanecer unidos a Cristo, quien nos purifica y fortalece. El padre de familia que saca cosas nuevas y viejas también nos habla de la riqueza interior que debemos cultivar. Solo quien vive en comunión con Dios puede ofrecer a los demás un tesoro verdadero. De lo contrario, terminamos dando palabras vacías. La red que se echa al mar también refleja la acción del Espíritu Santo. Es Él quien impulsa a la iglesia a salir, quien toca los corazones y atrae a las almas hacia Cristo. Nosotros solo somos instrumentos. Pero la obra es suya. El juicio de separación es también un acto de misericordia. Porque Dios no permitirá que el mal conviva eternamente con el bien. El reino final será puro, lleno solo de luz y de amor. Porque el mal habrá sido vencido definitivamente. La paciencia de Dios no debe hacernos caer en la indiferencia, sino en la gratitud. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad para acercarnos más a Él, para amar mejor y para crecer en santidad. El tesoro de cosas nuevas y viejas nos recuerda también la importancia de la memoria espiritual. No debemos olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque ellas son un fundamento sólido para afrontar los desafíos presentes. La red que recoge toda clase de peces también es símbolo de la misericordia inclusiva del Evangelio. Nadie queda excluido de la invitación de Cristo. Y aunque muchos no respondan, la invitación sigue abierta hasta el último momento. La separación final es también una llamada a la coherencia. No basta con estar cerca de las cosas de Dios, sino que debemos dejar que transformen nuestra vida. El pez bueno se reconoce por su calidad, y el cristiano verdadero por sus frutos de amor. El hecho de que Jesús hable de la red y de la separación de los peces justo antes de terminar este capítulo
nos muestra que quiere dejar grabada en el corazón de sus discípulos la urgencia del reino. No se trata de un relato decorativo, sino de una advertencia que debe provocar una decisión. Cada día que pasa nos acerca más al momento en que se manifestará la verdad de nuestras elecciones. Y por eso la vida cristiana no admite indiferencia. La red que se lanza al mar también nos recuerda el bautismo, por medio del cual fuimos incorporados a la Iglesia. Allí recibimos la gracia de ser parte de esa comunidad de salvación. Pero al mismo tiempo recibimos la misión de vivir de acuerdo con la dignidad de hijos de Dios. El bautismo no es un simple rito, sino la entrada en la red de la vida nueva. La paciencia de Dios, que permite que todos los peces estén en la red. Es también un llamado a no desesperar por nuestros pecados. El Señor sabe que somos frágiles. Y por eso nos ofrece constantemente su misericordia. Lo que nos pide es no cerrarnos a ella. Porque mientras hay vida, hay oportunidad de volver a empezar. La separación final no debe ser vista como un acto de condena fría, sino como la purificación necesaria para que el reino sea plenamente santo. El amor de Dios no puede permitir que el mal conviva eternamente con el bien, porque eso significaría que la injusticia tendría siempre espacio. El juicio es, en el fondo, la victoria definitiva del amor sobre el mal. El padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Nos recuerda también a la figura del sacerdote y del catequista, que deben enseñar con fidelidad la tradición de la Iglesia. Pero también deben saber aplicar esa enseñanza a los problemas actuales. De nada serviría repetir verdades eternas sin mostrar cómo iluminan las realidades concretas del presente. El hecho de que Jesús use imágenes tan sencillas como la red, los peces y el padre de familia, nos enseña que el Evangelio no es inaccesible, sino cercano. Dios no habla con un lenguaje reservado solo para los sabios, sino con ejemplos cotidianos que todos pueden comprender. Esta cercanía de Jesús revela la ternura de un Dios que se adapta a nuestra pequeñez. La mezcla de peces buenos y malos dentro de la red también puede interpretarse como la lucha interior que cada uno vive. En nosotros conviven luces y sombras, virtudes y pecados. El juicio final será también la manifestación de cuál ha sido nuestra opción más profunda. Si hemos dejado que el bien venza al mal en nuestra vida. El mar en el que se lanza la red es símbolo de la historia humana. Allí, la Iglesia debe estar presente. Aún en medio de tempestades, persecuciones y dificultades. La misión no es fácil. Pero Jesús asegura que la red dará fruto abundante. Porque su palabra nunca vuelve vacía. La separación de los peces buenos y malos. También nos invita a vivir con autenticidad. No sirve aparentar. Porque llegará el momento en que se verá lo que hay en lo profundo del corazón. Por eso, el cristiano debe cultivar la verdad interior. Para que su vida sea coherente y transparente. La pregunta de Jesús. ¿Han entendido todo esto? No es solo para los discípulos, sino también para nosotros. Nos invita a examinar si de verdad comprendemos la seriedad de la vida cristiana. Y si estamos dispuestos a vivir según el Evangelio. Porque entender significa aceptar el desafío de poner la palabra en práctica. El tesoro de cosas nuevas y viejas también nos enseña a valorar la Escritura. Lo viejo puede representar el Antiguo Testamento. Y lo nuevo, el Evangelio.
Ambos forman una unidad inseparable. Porque Cristo no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. El cristiano que se alimenta de toda la palabra se vuelve verdaderamente sabio. La red lanzada al mar también. Es una llamada a la apertura universal de la fe. No podemos limitarnos a un pequeño grupo. Porque el reino está abierto a todos los pueblos. Esta visión nos impulsa a salir de nuestras comodidades. Y a llevar la buena noticia hasta los confines de la tierra. El llanto y el rechinar de dientes son una advertencia para no desaprovechar la gracia. Porque el mayor dolor será haber tenido la oportunidad y no haberla aprovechado. Dios nos da todo lo necesario para salvarnos. Pero respeta nuestra libertad. El padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. También nos recuerda que debemos nutrirnos constantemente de la oración y los sacramentos. Ellos son el tesoro que nos mantiene firmes en la fe. Y desde esa fortaleza podemos compartir con los demás. La red que recoge peces de toda clase también. Es imagen de la misericordia que abraza nuestras diferencias. Nadie es demasiado pequeño o indigno para Dios. Porque Él quiere que todos entren en su reino. Esta visión nos impulsa a ser más inclusivos en nuestras comunidades. La separación final nos invita a vivir con esperanza. Porque significa que un día el mal será eliminado para siempre. Entonces no habrá más lágrimas ni dolor. Porque el reino será pleno y definitivo. El tesoro de cosas nuevas y viejas también puede aplicarse a nuestra vida personal. Las cosas viejas son las experiencias que ya hemos vivido con Dios. Y las nuevas son las que Él quiere darnos hoy y en el futuro. El cristiano vive siempre en gratitud por lo recibido y en apertura a lo que vendrá. La red que se echa al mar no siempre recoge en calma. A veces lo hace en medio de tormentas. Así es la misión de la Iglesia. Muchas veces incomprendida, criticada o perseguida. Pero sostenida siempre por la promesa de Cristo. El juicio final, simbolizado en la separación de los peces. Debe ser para nosotros una llamada a la vigilancia constante. No sabemos el día ni la hora. Por eso debemos vivir como si cada día fuera el último. Con el corazón en paz y en gracia. Finalmente, esta parábola nos deja un mensaje de consuelo y de desafío. Consuelo porque la red del reino nos ha alcanzado. Y desafío porque debemos decidirnos a ser peces buenos. Que cada día de nuestra vida sea una respuesta sincera a la invitación de Jesús. Para que cuando llegue la hora de la separación final, podamos estar entre los justos que gozarán eternamente de su presencia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.